Y vamos al siguiente tema del día. Las alergias son enfermedades que se caracterizan por una reacción desmesurada del sistema inmunológico ante una sustancia extraña que entra en contacto con la piel, es ingerida, inyectada o inhalada. Aproximadamente el 30% de todas las personas en el mundo presentan síntomas de alergias y entre un 40 y un 80% tiene síntomas de alergias oculares, las cuales pueden presentarse de forma independiente o en conjunto con otros síntomas alérgicos. ¿Qué es lo más común? Vamos a platicar directamente con el doctor Juan Pablo Olivares, colaborador de este espacio. Él es oftalmólogo especialista en cirugía de catarata. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy buenos días por estar con nosotros. Buen viernes. Y mira, es bien importante hablar de las alergias oculares porque, no sé, ya nos dirás si se presentan a lo largo del año o hay temporadas específicamente, por ejemplo, cuando hay mucha contaminación, polen, polvo, o cuando hay cambios de temperatura o cambios de estación. ¿Cuándo es cuando más se presenta y cómo se manifiesta? Pues principalmente se manifiestan por irritación ocular, ojo rojo, lagrimeo, sensación de basuritas, arenitas, cuerpos extraños en los ojos. Y efectivamente, como dices, se pueden llegar a presentar en cambios de estación. Entonces, la temporada entre el cambio del otoño al invierno, del invierno a la primavera, principalmente en esta, y específicamente en México, que no tenemos estaciones tan marcadas como en otros países, se presenta principalmente en época donde hay poca humedad. La Ciudad de México generalmente tiene poca humedad y tenemos un periodo de sequía o de temporada que no es de lluvia muy largo, entonces, y además coincide con primavera, con calor. Entonces esta temporada es bastante mala para aquellos pacientes que tienen alergias oculares. Y vaya, ¿entender una alergia ocular es que ya está predispuesta a la persona a padecer este tipo de reacciones? Así es, principalmente es porque, como decía, lo acabas de explicar ahorita, el sistema inmunológico reacciona de manera excesiva a lo que se conocen como alergenos, que no es otra cosa más que sustancias que están en el medio ambiente, algo con lo que estamos en contacto, que pueden ser desde sustancias químicas, pelos de animales, polvo, ácaros, etc. Entonces hay algo en el medio ambiente que se conoce como alergenos, eso entra en contacto con nuestro cuerpo y el sistema inmunológico reacciona de manera excesiva. Sí, por ejemplo, a nivel respiratorio, las personas que están todo el tiempo estornudando, tosiendo, pareciera que tienen gripa permanente, que no es una gripa como tal, y tienen una afectación a nivel de la garganta, las cuerdas vocales, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel ocular, ¿sucede algo similar? ¿Hay algún tipo, es irritación nada más, Juan Pablo, o existe, por ejemplo, inflamación, etcétera? Y si no se atiende a tiempo, ¿cuáles serían las consecuencias? Todas las alergias se acompañan de inflamación, es decir, todas. Sí, todas. La respuesta alérgica es una respuesta inflamatoria del organismo. Entonces, en el ojo lo que sucede es que tenemos una membrana, que es como una telita, digamos, que recubre al ojo por fuera, que se llama conjuntiva. Y esta conjuntiva se llega a inflamar, es lo que conocemos como conjuntivitis, y las conjuntivitis pueden ser bacterianas, porque es una infección por una bacteria, o puede ser viral cuando hay una infección por virus. ¿Bacteria o por virus? En caso de las infecciones es más común los virus. Los virus. ¿Okay? Pero en el caso de las alergias no es por un microorganismo. Entonces se conocen como conjuntivitis alérgicas, como un grupo de enfermedades de las cuales hay diferentes manifestaciones y diferentes tipos de alergias en los ojos. Que es cuando vemos, por ejemplo, a las personas con los ojos muy rojos, incluso sí, esa inflamación muy marcada en la parte de los párpados, etcétera, etcétera, y rojos, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay inflamación, hay tanto de la conjuntiva, del ojo, como de los párpados, y a veces se manifiestan por niños que vemos, además del ojo rojo, tienen ojeras, tienen el párpado inflamado, y como decías, se acompañan muchas veces de otras enfermedades alérgicas, que pueden ser rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, que es cuando la alergia afecta a la piel. Entonces, pues en general, el cuadro clínico de estos pacientes son generalmente niños o personas adultos jóvenes, que es cuando nuestro sistema inmunológico reacciona mucho más a los alergenos y que tienen constantemente lagrimeo, ojo rojo, inflamación, sensación de cuerpo extraño
y que pueden acompañarse de otros síntomas en el cuerpo. Claro, y además de las afectaciones, ¿qué te parece si también vemos, ya nuestro equipo de producción nos preparó una serie de datos interesantes, primero sobre factores de riesgo para el síndrome del ojo seco y las alergias oculares más comunes que padecemos en nuestro país? Te los presentamos y lo platicamos aquí con Juan Pablo Olivares. Los síntomas del ojo seco son picazón, sensación de dolor, pesadez en los párpados, ojos rojos, fatiga en la vista, visión borrosa y sensación de sequedad. Algunos factores de riesgo para el síndrome del ojo seco son uso de computadora, envejecimiento, uso de lentes de contacto, la menopausia, fumar, los ambientes exteriores y vuelos frecuentes. Y precisamente en este gráfico en específico, Juan Pablo, quiero detenerme contigo para ver exactamente, además de los factores que tú ya nos mencionaste hace unos cuantos minutos, que son, digamos, la causa que se estén presentando, pues este síndrome de las infecciones, el síndrome de ojo seco, que es muy común. Vamos detallando uno por uno. Uso de computadora. ¿Qué tanto influye precisamente ahora los dispositivos electrónicos a que tengamos el ojo seco, el ojo irritado? En realidad no es como tal por el dispositivo, sino es porque cuando fijamos la atención, parpadeamos mucho menos. Entonces puede ser un dispositivo, actualmente es así, pero antes era el periódico, los libros, es decir, los medios impresos causan exactamente lo mismo. O sea, no es culpa del celular. No es culpa del celular, okay. Así es. Entonces cualquier cosa que cause que fijemos nuestra atención va a hacer que el cerebro lance menos estímulos a los párpados para hacer el efecto de parpadear, y eso causa ojo seco secundario. Claro, porque el efecto del parpadeo ese es precisamente para tener humectado, o no sé, tener un ojo más lubricado, esa es la palabra, efectivamente. Entonces, exacto, entre menos parpadeo, menos lubricación, mayor riesgo potencial de un ojo seco, de un ojo irritado. Definitivamente. ¿Sabemos cuántas veces parpadeamos al día? ¿Se sabe en promedio? 10 a 12 por minuto. 10 a 12 por minuto. Así y es. Cuando concentramos entonces la visión, disminuye el número de parpadeos. Así es. Vaya, interesante. Bueno, el envejecimiento también tiene que ver. Sí, la calidad de la lágrima que se produce cambia con la edad, y esto puede ser asociado a factores en las mujeres específicamente, que son quienes padecen con más frecuencia ojo seco, son asociados a factores hormonales después de la menopausia, y entonces pues va acompañado la edad de una mala calidad de la lágrima. Así es. La lágrima debe tener 3 componentes principales. Tiene principalmente agua, un poco de moco y un poco de grasa. Y estos 3 componentes deben de estar en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, entonces tenemos alteraciones de la calidad de la lágrima, y es por eso que los pacientes pueden llegar a tener lágrima y les están llorando los ojos inclusive, pero como es de mala calidad, no lubrica bien el ojo, y entonces siguen teniendo síntomas de ojo seco a pesar de que están llorando, ¿no? Exacto. Y los pacientes dicen, ¿cómo, doctor? ¿Cómo es posible si estoy llorando y me dice que tengo síndrome de ojo seco? Exactamente. Y es no porque no produzcan lágrimas, ajá, sino porque su calidad es mala. Es mala, por supuesto. Otro factor que veíamos, uso de lentes de contacto. El uso de lentes de contacto, sobre todo los que son a lo mejor de colores, por moda, etcétera, etcétera. ¿Esto también puede tener una consecuencia en ojo seco, irritado? Sí. Actualmente ya los lentes de contacto, la tecnología pues es muy buena y tienen la capacidad de permitir la oxigenación y el paso de la lágrima por debajo del lente, y puede lubricar muy bien la córnea. Pero sí llega a haber, sobre todo en pacientes que usan de manera excesiva el lente de contacto, más del tiempo recomendado por el oftalmólogo o por el contactólogo que les adapta los lentes de contacto, pues cuando nos excedemos causamos ojo seco, ¿no? O sea, como todo en exceso es malo. Así es. Otro factor importante, menopausia y fumar. ¿Por qué, por ejemplo, cuando entra la mujer en esta fase en su vida puede tener esta reacción a nivel ocular con la menopausia? Sí, la menopausia en general es un estado en el cual todos lo que conocemos como mucosas, que es las membranas en general, entonces puede ser la nariz, la boca, ojos, llegan a tener resequedad.
y esto es debido a los cambios hormonales, es decir, ya el estímulo hormonal que actúa sobre células de las mucosas para producir mocos, secreción, etcétera, ya no es suficiente. Ya no es igual, se alteran, ¿verdad? Ya no es el mismo. Exacto. ¿Y la persona que fuma? Bueno, es que además esto de fumar le afecta absolutamente a todo el cuerpo, o sea, por donde le busques una persona que fuma va a tener alguna alteración, alguna consecuencia a su vida, ¿cierto? Sí. Y a nivel ocular también existe la posibilidad. Así es. El fumar, pues básicamente está relacionado con el ambiente externo. Si estamos constantemente en un lugar donde hay humo, o sea, el humo en los ojos, nos estamos irritando, etcétera. Es muy constante este asunto. Fíjate que también el equipo de producción, Juan Pablo, salió a las calles a preguntarle a la gente si padece constantemente este tipo de padecimientos oculares, de circunstancias en las que se ven con ojo irritado, con ojo seco y alergias muy comunes. Y esto fue lo que le respondió la gente. A las flores. Sí, sinusitis. Por el polvo y la humedad. Sí, por lo regular por el polvo del aire y todo eso, pues se me irritan mucho los ojos. Nada más se irritan los ojos, en ocasiones no siempre. Pues tal vez era la contaminación. Sí, al polvo y bueno, ahorita con el viento, pues todo el ambiente me hace daño, me pone los ojos llorosos. Sí, normalmente con el polvo se me irrita la cara y me provoca a lo mejor que se me irrite la piel. No, ninguna, ningún tipo de... Sí, me da una especie de alergia cuando cambia la temperatura. Sí, cuando el cambio de clima, cuando entra primavera o algo así, empiezo a llorarme los ojos o la nariz, empieza a estornudar y así. A veces sufro alergia, pero por polvo o cuando estoy cerca de mucho contacto con animales o así, que tienen polvo o están sucios, más o menos como que me empieza a dar escozor, mucho hinchazón y esa es la única alergia que tengo. En los ojos sí, por la contaminación. Aquí La mayoría respondió al asunto del polvo, la contaminación sobre todo. Por ahí uno decía que con el cambio de estación, sí aceptó, por ejemplo, el cambio, por ejemplo, de la primavera al verano, sí sufrió demasiado con esto, pero hay más alergias oculares, ¿no? Polvo, polen, pelo, caspa de mascotas, humo, perfume y cosméticos, Juan Pablo. Sí. También. Esos son los más frecuentes. En realidad, cualquier sustancia nos puede llegar a causar una alergia, ¿no? Pueden ser cosas muy comunes como estas o pueden ser cosas que no sean tan frecuentes, pero en realidad cualquier cosa que entre en contacto con nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de llegar a producirnos una alergia, ¿no? Que es esta reacción excesiva. Y como decías, pues sí hay personas que notan esos cambios, sobre todo en los cambios de estación, cambios de clima. Puede ser porque ya no hay tanta humedad en el ambiente, puede ser porque empieza la primavera, entonces hay más polen, hay más esporas, hay más bacterias. Entonces hay ciertos cambios en las estaciones que producen que las personas lleguen a desarrollar estos síntomas. Y vamos a reforzar esta parte, ya el equipo de producción de Código Salud tiene esto de las alergias más comunes, que eran las que te comentaba, las vemos a continuación. Las alergias oculares más comunes son al polvo, al polen, al pelo, a la caspa de mascotas, al humo, al perfume, a los cosméticos y a los alimentos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer cuando presentamos esto, Juan Pablo? Es decir, no nos tenemos que tallar, nos tenemos que echar agüita, tenemos que acudir con el especialista. ¿Cuál es el tratamiento? Sí, te das cuenta, tanto hablar de ojo seco como de alergia son síntomas muy frecuentes. Y la mayoría de los síntomas en oftalmología pues son los mismos, no tenemos muchos más, ¿no? Ojo rojo, resequedad, comezón, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre acudir al oftalmólogo. Las personas que ya conocen su diagnóstico de conjuntivitis alérgicas o de ojo seco. Ellos ya conocen su tratamiento, Ellos ya ¿no? conocen el tratamiento y generalmente saben cómo regularlo, ¿no? Pero cuando empezamos y es primera vez y no sabemos cuál es el motivo de esto, como te digo, todos o muchas enfermedades de los ojos se parecen los síntomas, entonces al que tenemos que acudir y al que tenemos que ver y diagnosticarlo es el oftalmólogo. Y te lo pregunto porque he escuchado en miles de ocasiones personas que dicen, ponte agüita con manzanilla.
¿Funciona o no funciona? De una vez aquí dinos sí o no. El mito de la manzanilla. Ajá. La verdad es que no funciona. No funciona. Y en realidad lo que sucede es que causa más ojo seco, porque la manzanilla es astringente. Entonces reseca más. Reseca más hace el que ojo. produzcamos menos lágrima y dependemos más de esas gotas de manzanilla. ¿Y de dónde viene todo este asunto? Porque de verdad está muy arraigado esto, ¿eh? Sí se escucha muy constante. Me imagino que tú también lo escuchas en consulta, Así que antes es. de llegar contigo se pusieron gotas con manzanilla. Es más, hasta en la farmacia venden gotas de manzanilla. Exactamente. Así Entonces, definitivamente, desde tu punto de vista, no debemos ponernos gotas de manzanilla o con manzanilla cuando presentemos una irritación ocular o una alergia. Así es mejor utilizar cualquier otro lubricante ocular. Entonces, si vamos a la farmacia y nos dicen, aquí hay unas gotas de manzanilla, No, ¿tiene algún gracias. otro lubricante que Otra no tenga, opción. que no tenga manzanilla? Y si después de un par de días no mejoramos, entonces hay que acudir al oftalmólogo. Exactamente. ¿Y cuáles serían las consecuencias a mediano o largo plazo? En caso, por ejemplo, 1, una persona que esté presentando constantemente esto. 2, y una persona que no haga caso la primera vez. Depende de la severidad del cuadro clínico, ¿no? Hay personas con ojo seco o con alergias que son muy leves, que podría llegar ni siquiera a requerir tratamiento o un tratamiento muy leve, y no tendría mucha consecuencia el no acudir con el oftalmólogo, ¿no? No es lo que nos gusta, porque queremos que todos estén sanos, pero hay personas que igual y no necesitan tanto la atención oftalmológica. Pero cuando son síntomas graves, cuando es ojo seco severo, ya sea por, como decíamos, ¿no? Envejecimiento, por ambientes externos, o puede llegar a ser por enfermedades reumatológicas. Ajá. El ojo seco se acompaña mucho de enfermedades como artritis reumatoide, y está lupus, más ligado, etcétera. Por ejemplo, a personas adultas. Exacto. Entonces, en ese caso sí es absolutamente necesario el acudir con el oftalmólogo, tratarlo, porque muchas veces no solamente es poner lubricantes, hay que utilizar tratamientos para desinflamar, como de entrada veíamos, ¿no? Se inflama, ya sea por las alergias o hay tipos de ojo seco que son inflamatorios, hay que desinflamar el ojo, se llegan a utilizar, o sea, hay una variedad muy grande de gotas oftalmológicas que se utilizan para el tratamiento de ojo seco dependiendo de la causa. Y focalizar, ¿no? Exactamente, dependiendo de la causa. Si el síndrome de ojo seco es la causa el uso de lentes de contacto, pues bueno, definitivamente o se cambia de producto o se elimina y se sustituye. Así es. ¿No? De entrada. Y ahora, por ejemplo, si lo mismo ocurre, por ejemplo, con personas de edad avanzada o también ocurre con niños, pues el tratamiento también varía, yo me imagino, dependiendo la edad o dependiendo la severidad también. Dependiendo de la severidad. Y los niños generalmente lo que presentan, como decíamos, son alergias, y los adultos hablamos de síndrome de ojo seco. O sea, los niños son más alérgicos, o sea, tienen más alergias oculares. En oculares y en general. Y en general, ¿verdad? En general en el cuerpo es más frecuente, ¿no? Porque su sistema inmunológico todavía está muy inmaduro y es cuando responde excesivamente a esto, ¿no? La mayoría de las alergias, tanto en los ojos como cualquier otra parte del cuerpo, la frecuencia con la que se presentan, digamos, la prevalencia en la población va disminuyendo a lo largo de la vida. Y el otro tema que estamos hablando, ojo seco, es una enfermedad principalmente de adultos. Así es. Y ahora, y algo bien importante, sobre todo, aplica a los niños, pero yo creo que aplica en general, ¿no? El hecho de estarnos tallando constantemente. Y más si ya se tiene, por ejemplo, una alergia o se tiene el síndrome de ojo seco, lo primero que tenemos que evitar es eso, ¿verdad? Porque nos podemos llevar más bacterias, mugre, suciedad, precisamente al globo ocular. Así es, por ahí dicen que los ojos se tallan con los codos. Ajá. Y es cierto, porque en realidad tenemos las manos sucias, sí, etcétera. claro. Y además el tallado mecánico, la fuerza que estamos ejerciendo, sí puede llegar a causar daño. O sea, hacer presión, sí. La misma presión que hacemos con la mano, con el puño, con los dedos. Exacto, hay gente que tiene tantos síntomas que se dan unos tallones durísimos y sí llegan a causarse daño. Y a largo plazo puede llegar inclusive a deformar la córnea. Así es, importante esto que nos dices. Juan Pablo, te agradezco como cada viernes tu presencia aquí con nosotros para colaborar en temas de salud visual. ¿Quieres compartir tus redes sociales para que la gente te pueda seguir? Claro que sí, es dr-jp Olivares en Instagram, en Facebook Juan Pablo Olivares, igual que la página en internet www.juanpabloolivaresdemparan.com, teléfonos del consultorio 8164-7038 y terminación 17. Gracias, Juan Pablo, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias al doctor Juan Pablo Olivares.